¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Memorias de mi Tierra. Un nuevo programa, una nueva historia. La de hoy es la que está referida al doctor Teodoro J. Chestakov. Le vamos a estar contando la vida y obra de este pionero que tuvo muchísimo que ver en el desarrollo de nuestro departamento. Les diría que fue una de las personas más veneradas por el sanrafaelino. Ya regresamos. Siempre se ha dicho que el hombre teje su propia historia y la de los demás a través de los hechos que lo hicieron protagonistas inapelables de las mismas. En el caso específico del doctor Teodoro J. Chestakov, gran figura de nuestro pasado reciente, testigo y hacedor, junto a otros centenares de pioneros del desarrollo y el progreso sanrafaelino, los comentarios y elogios huelgan. Si, como dice Raúl Marcó del Pont, el biógrafo de mayor renombre del médico del pueblo, que la historia es en realidad un conjunto de biografías de los hombres que más influyen con su acción, es indudable que el doctor Chestakov tiene un espacio ganado entre sus pares y es, sin lugar a dudas, el más venerado por el pueblo sanrafaelino. Dueño de una personalidad atrayente por su formación profesional, cultural e intelectual, su presencia en un medio inhóspito, desconocido y sin los logros de las grandes capitales, lo hicieron como un dios en un punto geográfico casi marginal. Osvaldo, esta personalidad tan importante de San Rafael, como el doctor Teodoro J. Chestakov, nace en Rusia, Ucrania. ¿Verdaderamente dónde nace? Nace en Kazán, era una ciudad rusa, de la Rusia zarista, de la Rusia de la violencia en esa época, ¿no? Bueno, en pocas palabras poder describir la figura extraordinaria del doctor Chestakov, no solamente allá en Rusia, sino acá en San Rafael, donde él llegó, se acrenció y quiso San Rafael como su propia patria. Es muy difícil hacerlo así, a 100 y pico de años, casi 200 años de su llegada a este mundo, ¿no? Y el doctor Chestakov en Rusia era un joven perseverante, ya se notaba en él una personalidad muy distante a la vida que se llevaban ahí el zarismo. Venía de una buena familia. Venía de una buena familia, claro, pero que no era monárquica. Él era muy republicano, es decir, en ese tiempo en Rusia se estaba luchando por eso, había mucha gente que no al zarismo no lo quería, no la quería. Era un libertario, bueno, él era un libertario. Claro. Y la familia zarista, viste cómo son, los que tienen el poder del dinero, el poder de las armas, el poder de todo. Y el doctor Chestakov eso fue lo que no le caía bien. Lo demostró acá muchas veces en San Rafael, en conversaciones con los autores históricos de su vida, ¿no? Con Iselin tuvo un par de sí, de tuvo, también, ¿no? Tuvo muchísimas diferencias con Iselin. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Memorias de mi Tierra. Ustedes lo están viendo aquí. Mesa de trabajo colmada y también usurpada. ¿Por qué? Porque hemos venido a trabajar a la muestra del pasado histórico de San Rafael. Quiero ante todo agradecer a la gente que está a cargo de esta muestra, a Walter Rocco, a Carlos Aguirre y a Graciela Ureta, que tan gentilmente se prestan para brindarnos el material que hoy le vamos a mostrar a ustedes en esta segunda parte de la vida y obra del doctor Teodoro J. Chestakov. Osvaldo, escudriñando un poquito en todo este material que realmente es tan interesante, que uno no sabe por dónde empezar. Sí, la verdad, ¿no? Este es un telegrama que le envía el doctor Chestakov a Salas agradeciendo la gestión. Sí, ¿por qué? Es así, porque el doctor Chestakov no tenía revalidado el título. Cuando
cuando las facultades de medicina de la República Argentina comenzaron dieron un vuelco de 90 grados con respecto a la entrega de los diplomas y con respecto a la revalidación de los títulos de los extranjeros, entonces el doctor Chetacó le pidió a Salas que le hiciera todo este trabajo para que el gobierno de la provincia le revalidara el título, y que este es el telegrama que le envió entonces con mucha satisfacción, ¿no? Yo veía recién buscando algunas cosas. El doctor Chetacó también hacía uso del marketing, como se dice hoy en esta época. Claro. Acá está una tarjetita personal del doctor donde dice Colonia Francesa. Sí, exacto. Esto es las tarjetitas. Vos sabés que en aquella época, cuando el doctor hace estas tarjetitas, habían dos imprentas en San Rafael, antes del principio del siglo XX, es decir, a fines del siglo XIX. Una de las imprentas era dueño don Servando Buti, que lo tenía en la calle Pellegrini, en la imprenta. Después, don Servando Buti, que era el primer jefe de la estación del ferrocarril, que fue el primer jefe de la estación, se retira del ferrocarril, coloca una imprenta y después, en el año 1920, funda el diario El Comercio. Ya el hombre ya venía con ganas de ser tipógrafo. Entonces, de ahí nace el diario El Comercio, aunque anterior al diario El Comercio ya estaba La Capital, que lo había fundado don Servando Buti. Osvaldo, ya terminamos la primera parte, acompáñame, ya terminamos la primera parte del doctor Chetacó, estamos caminando la segunda, y te invito a que recorramos o que lleguemos a este rincón que tiene preparado la gente de la muestra. Es el mayor tesoro. ¿No es cierto? Esto es realmente muy importante. Permiso. Este es un rincón que la muestra del pasado histórico tiene especialmente preparado para el doctor Chetacó. Y acá yo veo algo que realmente es, a mi criterio, sublime en lo que respecta a la historia nuestra con respecto al doctor Chetacó. Así es. ¿Sí? Estos son los lentes. Los lentes, ¿no? Los lentes. Algunos no son monóculos, como le dicen algunos, porque monóculo es un solo ojo, ¿no es cierto? Estos son lentes de mirar, no de leer, que tenía el doctor Chetacó. Por eso es una reliquia histórica. ¿Y cómo sería la austeridad también en la que vivía el doctor? Que observo que el lente se ha roto la patita y el doctor los usaba así también, igual, ¿no? Igual. Vos tenés esa fotografía que está ahí y no sé si es el mismo lente, pero lo usaba sin patita, era un clásico. Los lentes esos son clásicos. Y esto es inigualable. Eso es preciado. El maletín que usaba el doctor. Así es. Para visitar a sus pacientes, ¿no? ¿Cuántos kilómetros tendrá este maletín? ¿Cuántas veces habrá cruzado el río? Y todos los sanrafalinos deberían conocer todo esto que está acá, que lo hacen tan bien, pero muy bien. Y lo tenemos con todas las piezas que hay, que hemos mostrado, recetarios, historias clínicas, lo mejor que se puede hacer del doctor Chetacó. El 29 de mayo de 1958, el doctor Chetacó se fue para siempre. El cortejo fúnebre que lo acompañó fue uno de los más grandes que conoció su San Rafael querido. En las veredas, los hombres, mujeres y niños le decían adiós con lágrimas en los ojos, y alguna anciana de negro pañuelo cubriendo su cabeza, con un rosario entre sus manos venosas y un llanto entrecortado acompañando un Ave María, despedía a media voz con un hasta siempre, querido doctorcito. La vieja avenida Mitre, su hospital soñado, su Aguaribay y su casa del descanso se fueron con él. En su tumba simplemente se ha escrito lo que el viejo médico pidió. Aquí yace el doctor Teodoro J. Chetacó. Siempre hay una flor blanca en su recuerdo. Como siempre, las historias de Osvaldo Barroso, hoy el doctor Teodoro J. Chetacó. La historia del día de la fecha es la siguiente. Fue quizás el fugitivo más buscado de todo el país entre los años 1920 a 1941. Probablemente las últimas palabras que escuchó en su vida fueron estas: entregate, Bairoleto, no te hagas matar al pedo.
hoy la historia entonces de Juan Bautista Bairoleto. Señor director, comenzamos entonces de esta manera el programa del día de la fecha. Osvaldo, Juan Bautista Bairoleto fue el quinto hijo de un matrimonio de inmigrantes italianos, ¿no? Así es. Vittorio Bairoleto y de doña Teresa Mundino. Eran de Cerdeña, Italia, que habían venido hace bastante tiempo, y se habían instalado en la provincia de Santa Fe. ¿Recordás el día que nació? El 11 de noviembre, el 11 de noviembre de 1894. Nació en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe. Muchos porque le decían el pampeano, creían que había nacido en La Pampa. No, no nació en La Pampa Bairoleto. Era santafesino. Santafesino, claro. Y quizás le decían el pampeano porque a los 7 años la familia Bairoleto se traslada a Eduardo Casteca, a La Pampa, a trabajar, ¿no? Ahí se fue porque le fue muy mal en Santa Fe y se fueron a probar fortuna ahí en Eduardo Casteca. Y bueno, y ahí el chiquito... ¿A qué se dedicaban? Se dedicaban los padres? al cultivo, a la forrajera, a todo eso. El padre, por ejemplo, tenía ese... Y él ya a los 7 años empezó a vivir ahí, en Eduardo Casteca. Y bueno, como charlábamos, cuando ya era adolescente comenzó a tener los primeros problemas con la policía. Era llevado detenido, por ejemplo, si estaba en un boliche de campo, lo llevaban detenido a la comisaría de Eduardo Casteca o de General Pico, y al parecer alguno de los policías en esa época era brava, se le iba la mano, le pegaba, y entonces él empezó a tener una especie de rencor, ¿no es cierto? Claro. Nació de él la rebeldía, ¿no es cierto? Lo que siempre han tenido los bandidos rurales, como decía León Gieco. Y entonces, bueno, ahí a partir de ese momento comenzó el Bairoleto, el otro Bairoleto. Bien, a los 19 años comete su primer asesinato, ¿se puede decir? Así es. Al parecer el dueño de un almacén de ramos generales llamado, le decían el turco Farach, el apellido era Farach. ¿Qué era? ¿Dueño de un almacén de ramos generales? Se estilaba en el campo tener esos almacenes donde se vendía de todo, desde alpargatas, pantalones, desde ginebra hasta salamines. Bueno, y entonces ya le había advertido Farach que no quería como decían los turcos, le andás arrastrando el ala a mi sobrina. Eso motivó también que en una oportunidad tuvieron una discusión bastante fuerte, y bueno, ¿y qué pasó? Terminó matándolo a Farach. Osvaldo, estamos en el corredor, como se le decía antes, exacto. ¿no? Corredor, como se le decía, la galería, el corredor, como se le decía antes, del histórico Hotel París, aquí en la calle Mitre, a metros de Sargento Cabral. Y este edificio tiene 120 años prácticamente. Tiene 120 años. París. Hotel París. Acá, en este hotel, estuvo hospedado Juan Bautista Bairoleto. Bairoleto andaba prófugo con la banda, tenía 5 personajes más que lo acompañaban por todos lados. El lugarteniente se llamaba el Ñato Gajón, que tiene una historia muy particular con Bairoleto que lo vamos a contar después. Bueno, con ellos andaba escapando, tuvo tiroteos en los médanos de Corral de Lorca, acá nomás de Montecomán para adentro. Se tiroteó con la policía de General Alvear y de La Pampa y la policía de San Rafael. Después en los médanos de Malvinas también tuvieron otros tiroteos. En La Pampa, en el Corral de Lorca, le matan el caballo a Bairoleto. Él que no le queda otra cosa que agarrar la montura y caminar hasta que encontró un puesto. Y bueno, la historia es larguísima. Pero, siempre fugitivo. Siempre fugitivo, pero le pinta de cuerpo entero la valentía, el coraje, el arrojo que tenía Bairoleto. Exactamente. ¿No? Más allá de que era un pistolero, ¿no? Pero, y llega acá. Bueno, escapando. La banda sigue viaje, él se viene acá a San Rafael, llega a este hotel, ¿no es cierto? No sé si llegó porque tuvo la suerte de llegar acá o porque... O por casualidad, y se tiene que haber alojado en una de estas 8 habitaciones, acá Osvaldo. Acá están todas las habitaciones de ese 4 habitaciones de cada lado. En alguna de estas estuvo hospedado Bairoleto. Bien, en alguna de estas. ¿Y qué ocurre? Bueno, resulta que él llega acá, alquila una de las habitaciones que estamos hablando. El dueño o el encargado lo conoció.
porque la foto de Bayroleta aparecía en todos los diarios y hasta en afiches que colocaban, se busca, como en el tiempo del lejano oeste. Exacto. Bueno, y resulta que él lo conoce por el diario. Esto lo cuenta, también se cuenta en el diario La Capital. Bueno, Bayroleto, que era una persona muy avispada, se daba cuenta de todo lo que había alrededor, acostumbrado al peligro permanente, él sabía lo que estaba pasando. Se dio cuenta que el dueño o el que estaba a cargo del hotel le comunica a uno de los chicos que tenía como trabajando acá, le habría dicho: andate hasta la policía, hasta la comisaría que estaba ubicada donde hoy está el edificio López Martínez, el edificio antiguo, avisarle al comisario de parte mía que acá estaba Bayroleto. Inmediatamente el comisario arma todo, llámalo a la policía, a los agentes policiales, y se vienen para acá por la avenida Mitre a caballo. Y han dejado a los caballos no acá porque querían sorprenderlo. Lógico. Le querían sorprender. Pero Bayroleto, que ya había adivinado la situación, lo primero que hizo fue tomar la montura y acá cerquita, vamos a mostrar donde estaban las caballerizas, ensilló el caballo, un alazán, ensilló y escapó, se supone, por la calle que está aquí contigua, Barcala, y escapó, y cuando llegó la policía ya no estaba más. Claro, cuando llegó la policía, déjame agregarle esto a lo que está comentando Osvaldo, y para ilustración del televidente. A lo largo de estos 4 años del ciclo que lleva el programa, junto a Osvaldo les hemos estado comentando historias de pioneros, de inmigrantes, de familias de inmigrantes, algunas historias que componen también el tejido urbano de nuestro departamento. Y en este caso vamos a hablar de un personaje de esa época que nació el 13 de diciembre de 1918 aquí en San Rafael. Fue estrella de Hollywood, llegó a lo más alto a nivel mundial en lo que respecta al cine. Y su nombre verdadero era Ana María Martínez, su nombre artístico Ana María Lynch. Hoy entonces vamos a conocer la historia de la María Macho. En Pueblo Diamante, las casitas eran de rancia estirpe proletaria, alineadas uno al lado de la otra, igual a los soldaditos de plomo, como aquello con los que jugaban los niños de ese entonces. La quietud del barrio dejaba escuchar a lo lejos ruidos de pelotas en los baldíos, y en las veredas de tierra decenas de pibes jugando a las bolitas o a las carreras de embolsados. Eran otros tiempos. Era otro Pueblo Diamante. Cerca de todo el alboroto de la chiquillada, en el canal Pavés, algunos niños se divertían arrojándose a las aguas desde lo alto de las ramas de los sauces que acompañaban las aguas andariegas que venían del río. Entre ellos estaba ella. Cabellos revueltos, ojos vivaces, labios como un damasco reventado al sol, de apretado vestido casi besándole los tobillos. Ella se llamaba Ana María Martínez, pero todos la conocían como la María Macho. Vivía cerca del canal y casi nunca jugaba con las chicas de su edad. Prefería las pelotas de trapo que las muñecas. O participar de los malones con sus amigos varones, persiguiendo el carromato del turco loco. Tenía por ese entonces 12 años y era la comidilla de las señoras del barrio, porque esa chiquita prefería domesticarse a sí misma, agarrarse a las piñas con los pibes del barrio o llenarse la boca de gol en esos baldíos de la Sargento Cabral o Independencia, donde los atardeceres se poblaban de obreros en bicicleta que volvían del duro trajinar de fábricas y bodegas. Osvaldo, y un día la chica se fue del barrio, ¿es así? Se fue del barrio y no fue a dar un mal paso como dice el tango, ¿no? Bueno, luego de tantas cosas, una tarde dijo me voy y se fue, tomó el tren solita,
tenía 20 años, esto ocurrió allá por 1938. Y se fue a Buenos Aires a probar suerte. Iba con muchos sueños. Alguien le dijo que tenía algunas potencialidades humanas muy importantes como para trabajar en otra cosa, no estar acá en San Rafael en ese tiempo, ¿no? Bueno, llega a Buenos Aires, la historia la pinta así, la cuenta así. En una de sus incursiones, tratando de conocer gente, en un teatro conoce a Hugo del Carril. Hugo del Carril ya era un avesado artista, era un cantante consagrado, un cantante de fama de tango. Bueno, lo conoce a él rápidamente charla con esta chica, le ve algunos dotes. Ella le pide trabajo a Hugo. Ella le pide trabajo, que le consiguiera en algún lugar como utilera, la utilería que se utiliza en el teatro, en el cine, en alguna cosa. Le pide, bueno, y Hugo del Carril, que tenía mucha influencia y era muy conocido en el ambiente, bueno, le consigue de utilera. Y entonces, pero pasan a convivir juntos. Se enamoran. Se enamoran, sí, van a vivir juntos. Cuentan toda la historia de su pasado acá en San Rafael. Entonces empieza a filmar películas. La primera de ellas fue en el año 1955, que se llamó la película Tierra de Fuego se apaga. Después una película de tango que se llamaba Confesión, que actuó con Hugo del Carril. Pero llega a su consagración definitiva cuando filma la película La Quintrala. Bueno, la película fue consagratoria para ella. Tal es así que ganó varios premios. La Villa 25 de Mayo era por 1872 un pequeño conglomerado de casitas humildes, arracimadas en el pequeño valle como buscando la protección en ese fuerte altivo, que fue el primer hito colonizador del sur mendocino. Casi tocando la puerta de esas viviendas se alzaba el desierto, donde todavía hollaban su pasión de nómades los pueblos originarios, que poco tiempo después serían arrinconados contra los primeros contrafuertes de la cordillera, haciéndolos desaparecer del sueño milenario de haber sido los propietarios de estas tierras. Por esa época llegan los primeros regimientos de caballería al fuerte San Rafael, con el fin de proteger las fronteras del avance de los naturales, de los contrabandistas y de la posibilidad de una potencial guerra con Chile, visto el movimiento de tropas que el vecino país realizaba a lo largo de los límites andinos. Y es por eso que llega a la villa el comandante José Antonio Salas, enviado por el presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento. Una de las misiones que traía, quien sería uno de los principales pioneros de la región, era adquirir tierras cercanas al fuerte para cultivar alfalfa y así poder alimentar a la caballada. La historia que hoy nos convoca es la de un esforzado y noble militar que hizo mucho por el desarrollo de San Rafael. Conozcamos entonces la vida y obra del comandante José Antonio Salas. Estas tierras fueron donadas por Victoriano Araujo para que se estableciera de alguna forma el ejército. ¿Cierto, Waldo? Exactamente. Permitime hacer un pequeño paréntesis en este momento, comentarle a la audiencia de que estamos en una muestra por demás interesante, que es el Museo Histórico Militar aquí en San Rafael, una muestra realmente maravillosa, que yo les recomiendo realmente al pueblo de San Rafael que venga a visitarlo, porque no tiene desperdicio. Así que, sin duda alguna. Acá tenemos, en estas habitaciones, tenemos encerrada la historia misma de San Rafael, o parte de la historia de San Rafael, con estos soldados. Acá tenemos de los pueblos originarios. Es decir, se ha englobado todo acá. Es maravilloso lo que uno puede ver de nuestro pasado, ¿no? Porque esto tiene mucho que ver con el pasado sanrafaelino. Armas de la época, uniformes de la época. Y esto se ha hecho en realidad se hizo con mucho tesón, con mucho esfuerzo, con la pasión de un pueblo como el nuestro
de donar sus cosas para que... Sintetiza un poco el gran protagonismo que tuvo el ejército o el 7 Caballería o el regimiento, como le quiera llamar la gente, en la comunidad de San Rafael. Campaña del desierto, el comandante Salas cumple un rol muy importante y vuelve a San Rafael, donde realiza algunas obras como la canalización del Salas, del Canal Cuadro Nacional también. Bueno, Salas al retornar, en esas famosas sableadas del sur contra los pueblos originarios, él se trae a San Rafael cerca de 1000 indios. Osvaldo, te digo en lo personal, a mí esta escena que estamos grabando en este momento, fíjate vos, esta es la entrada principal del fuerte San Rafael del Diamante. Realmente Dios me está bendiciendo a mí y a vos con ingresar a este lugar tan histórico en San Rafael, donde se gestó la historia del sur mendocino. En realidad, ¿a quién nos emociona esto, no? Porque a nosotros ahora en estos momentos, cuando conocemos más, cada vez más, conocemos más la historia de San Rafael, ¿cómo nos va a conmover todo esto si acá está la raíz nuestra? De acá venimos nosotros, todos, de la valentía de la gente que estuvo acá, ¿no? Toda la corajeada que se hicieron nuestros antepasados acá, uno mira esto. Es que estamos en un lugar con 200 años de antigüedad. Exactamente. O más. Osvaldo, vamos a graficar la historia militar del comandante Juan Antonio Rodríguez. ¿Cómo muere el comandante Rodríguez? Bueno, se produce entonces un golpe de Estado, digámosle, una revolución encabezado por Alejo Mallea, el general Alejo Mallea, que destituye como gobernador de la provincia a Pedro Pascual Segura, que, como te decía, era un poco el padrino del comandante Rodríguez. El comandante Rodríguez, al enterarse de lo sucedido, del golpe decide, con las tropas que tenía acá en este mismo fuerte, salir al encuentro de una fracción del ejército que venía en su búsqueda. Y ahí, entre la Villa 25 de Mayo y San Carlos, un lugar, se produce una batalla entre las tropas antagónicas, ¿no es cierto?, la del comandante Rodríguez y la de Mallea. Vence Mallea, Rodríguez se siente vencido, escapa con una parte de la soldadesca en dirección a Malargüe. Precisamente en el vecino departamento, en Malargüe, cerca del fuerte de Malargüe, es alcanzado y detenido. Bueno, por orden de Mallea es trasladado acá, al fuerte de San Rafael, el comandante Rodríguez. Y aquí, acá donde estamos, en el patio de armas, que se llamaba... Discúlpame, ¿este era el calabozo? Ese es el calabozo. Acá estuvo... Permitime, Osvaldo. Sí. Realmente esto es historia pura. De historia pura. Aquí estuvo detenido. Alojado cuando fue detenido el comandante Rodríguez antes de su ejecución. Sí, estuvo engrillado acá en este lugar, que es uno de los calabozos. Y bueno, en ese tiempo se fusilaba a todos los que estaban en contra de los gobiernos. Bueno, y aquí en el patio de armas... ¿Dónde aproximadamente lo ejecutan? Se cree que acá estaba el patio de armas, ¿no es cierto? Y aquí... ¿Podrá haber sido este sector más o menos? Más o menos por este sector, según de acuerdo a los planos que tenemos, que te mostramos, al reglamento que hizo el arquitecto Nenciolini. Exacto. Que fue, además de Nenciolini, fue el que hizo el edificio municipal, el actual, y el edificio de una emisora radial del EB4, él también, y varios edificios más lo hizo Nenciolini en la época del 30. ¿Lo graficamos más o menos dentro de este espacio? Sí, calculemos que fue por acá. De acuerdo a los planos que tenía Nenciolini y de acuerdo a los historiadores, ha sido acá en el patio de armas, en este lugar, se lo fusiló al comandante Rodríguez. Bien. Acá terminó esa historia y bueno, y nace el mito del comandante Rodríguez, no por todos conocido, pero para nosotros los que hacemos todo esto, nos queda el ingrato recuerdo de él, aquí fusilado acá, ¿no? Acá habrá caído en esta tierra, qué sé yo, y bueno, y pasó a un militar que hizo muchísimo, a pesar de no ser argentino, por la historia de San Rafael.
Final del programa. En 7 días nos vemos nuevamente.